Yo sé que hay gente que no está lista para esta conversación, pero nada hay más parecido a un cubano de Cuba que un cubano de Miami. Los cubanos de Cuba también, de hecho, se parecen a los cubanos de Miami. Porque al final, ¿saben qué? Todos somos cubanos, somos el mismo pueblo. Por más que el régimen ha insistido durante 67 años que hay un abismo entre nosotros, además de las 90 millas del estrecho de la Florida, somos un mismo pueblo. La principal diferencia es que aquí vivimos en un país libre, en una democracia imperfecta, pero democracia al fin que se renueva constantemente. Y también una diferencia esencial es que la comunidad de cubanos que vive aquí en Miami, en todo Estados Unidos, pero sobre todo en Miami, se ha conformado a partir del dolor de la pérdida de ese país, a partir del sufrimiento, a partir del trauma, a partir de la violencia. Y esa herida no ha podido sanar porque el régimen en Cuba no ha cambiado, porque no ha llegado la libertad a Cuba, porque se sigue reproduciendo la represión en muchísimas generaciones, en muchísimas historias, una y otra vez. Mientras exista el régimen cubano, la comunidad aquí en Estados Unidos no va a pasar la página. Pero el problema principal no es que unos estemos aquí y otros estemos allá. El problema principal, lo que nos ha dividido, ha sido la violencia del régimen cubano. Ha sido lo que ha trazado un abismo entre unos y otros, porque en realidad ese abismo no existe. Si algo yo agradezco todos los días de mi vida es poder vivir aquí en Miami y conocer el pedazo tan importante de Cuba que se ha creado aquí en Miami. Porque Cuba también vive aquí. Y la Cuba del futuro va a ser una Cuba que va a tener que incluir a esta Cuba de aquí, que es tan legítima, tan auténtica y tan necesaria y tan valiosa como la Cuba allá. Digo esto porque en medio de lo que estamos viviendo ahora entre Cuba y Estados Unidos, se ha presentado la postura de quienes respaldan la intervención militar, la ocupación militar por parte de Estados Unidos como una cuestión de los que están adentro y los que están afuera. Y no existe tal cosa. Basta nada más abrir un poco los ojos y abrir los oídos para ver y escuchar que eso existe en ambos lugares, que no es exclusivo de quienes están acá. Lo que pasa es que quienes están acá tienen más libertad para expresarlo, pero si ustedes mantienen un poco de atención sobre lo que pasa en la isla, ustedes se darán cuenta de que hay muchos cubanos en Cuba que comparten exactamente el mismo criterio porque se sienten desesperados, porque lamentablemente el pueblo cubano se encuentra en un punto, el pueblo cubano que más sufre el hambre, los apagones, la falta de agua, en que siente que es preferible arriesgarse en un contexto de conflicto militar que seguir sufriendo la continuidad de un sistema de muerte. En ese punto nos encontramos y la responsabilidad es del régimen cubano, una y mil veces del régimen cubano, que es el responsable de garantizar para su población las mínimas condiciones de vida, porque la población de Estados Unidos tiene un montón de problemas, pero tiene un montón de recursos para enfrentar esos problemas. Y en Cuba, lamentablemente, eso no sucede. Pero no existe tal abismo entre los cubanos de aquí y los cubanos de allá. No hay posiciones exclusivas de cubanos de un lado y cubanos del otro lado. Somos un mismo pueblo, separado, fracturado, roto, pero un mismo pueblo. Yo me resisto a creer que quienes piden una cosa o la otra, quienes defienden la anexión, quienes defienden un diálogo, quienes defienden cualquier salida, lo hacen buscando lo que es peor para Cuba. No creo eso, sinceramente no creo eso. ¿Y por qué no creo eso? Porque todos los días en las redes sociales yo veo cubanos fuera de Cuba apoyando y sustentando familias en Cuba con las que no tienen ningún vínculo político, comprando casas, comprando comida, comprando plantas, comprando medicamentos, sillas de rueda, todos los días en las cuentas que sigo de influencers en Cuba, veo en los comentarios y veo en los propios videos la evidencia
de la implicación de la comunidad cubana fuera de Cuba con ese pueblo ahí. Ese pueblo no está en peores condiciones gracias a los cubanos que están aquí y también en otros lugares del mundo. Pero bueno, esta es la comunidad más grande fuera de Cuba. La comunidad más grande, y Estados Unidos obviamente es un país donde los salarios son más altos en comparación con otras realidades. Entonces no es cierto que a los cubanos de aquí no les importen los cubanos de allá. Cada quien tiene su visión de cómo salir de la crisis, de cómo sacar a Cuba de la oscuridad en la que se encuentra, cómo democratizar el país, cómo llegar a la libertad. Cómo construir un país donde la gente pueda prosperar y vivir como persona y no como animal, no como bestia. Porque hay animales que viven en mejores condiciones hoy que como viven muchas personas en Cuba. Yo veo en las redes, y no solo en las redes, sino en las noticias, los testimonios de las personas en Cuba, esqueléticas, desesperadas, de madres que no tienen posibilidad de mandar a los hijos a la escuela porque no tienen desayuno que darles. Que no pueden dormir toda la noche porque no tienen planta, porque no tienen ventilador. Entonces la desesperación es compartida por todas partes, por todas partes. Y yo sí confío firmemente en que la mayoría de nosotros sí queremos lo que es mejor para Cuba, pero nadie tiene certezas de cómo se va a lograr esa Cuba que merecemos. Y cada quien está apostando a lo que cree. Y vamos a encontrar gente anexionista y vamos a encontrar gente que cree que tiene que ser la vía militar y vamos a encontrar gente que apoya conversaciones, la llegada a un acuerdo y vamos a encontrar gente que dice, bueno, el acuerdo, pero si no es el acuerdo, entonces la vía militar y vamos a encontrar gente que dice que se llegue a un acuerdo y que se abra la economía, aunque se mantenga eso. Vamos a encontrar de todo tipo de personas y vamos a encontrar también gente incluso que está de acuerdo con que continúe ese horror porque piensa que es una revolución. Todavía queda gente engañada y por supuesto queda mucha gente también oportunista, cínica, descarada e indolente. De eso también nos queda, esa es nuestra complejidad, pero no es un asunto de adentro y de afuera, no es un asunto de los cubanos de aquí y de allá. Y yo siento que en medio de toda esa diversidad que somos, prevalece un sentimiento de empatía hacia Cuba. Porque lo veo, porque veo evidencias de eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque todas las semanas yo veo noticias de familias en Cuba ayudadas por gente aquí. Todas las semanas. Todos los días. Entonces no es cierto. No es cierto. Nosotros somos un mismo pueblo con nuestras diferencias. Y esas diferencias no están marcadas por el lugar donde nos ha tocado estar. En el lugar donde algunos eligieron estar y otros menos. No es cierto. Esa es una mentira gigantesca que ha difundido el régimen cubano para ponernos unos en contra de otros. Porque ese país también es nuestro. Nunca ha dejado de serlo y nunca va a dejar de serlo. Nunca va a dejar de serlo. Y es un país por el que siempre se va a seguir luchando. Quien único está en este momento abogando por el exterminio del pueblo cubano en esos términos y presentándolo como un acto heroico, presentándolo como patriotismo, es el régimen cubano. Ahí no hay nada honrado, ahí no hay nada digno. Ahí lo que hay es una irresponsabilidad tremenda. Porque la política es la capacidad de no llevar a ese pueblo a ese punto, porque además ese sacrificio no es una decisión de ese pueblo. Ese sacrificio es impuesto porque el pueblo no tiene la posibilidad de decidir eso. Ese sacrificio ni siquiera es decisión del pueblo cubano. El mayor responsable de lo que estamos viviendo ahora es el régimen cubano, porque es quien tiene que velar por su población. Y porque además, y esto es lo más importante, no permite que la gente elija su destino, porque tiene el país secuestrado. El pueblo es uno, aquí o allá. Somos un mismo pueblo, con nuestras diferencias, nuestras discrepancias, pero el pueblo es uno y ninguno de nosotros tiene el poder ahora mismo de incidir en el destino de Cuba. Lo más que podemos hacer es justamente esto, hablar, denunciar, tratar de entendernos unos con otros y conversar. Eso es lo que podemos hacer y compartir también nuestra visión de futuro. Podemos estar en desacuerdo, pero cada quien tiene derecho a defender la vida que ve y a defender la Cuba que sueña.
Eso es un derecho y por esa Cuba yo creo que es que al final estamos también trabajando.